Bien. Tarde, pero seguro. Ya estamos grabando. Vamos a compartir nuevamente el apunte que después les voy a pasar. Bueno, hay otras definiciones ahí, que es un sistema estigmático y un sistema astigmático. Dice, el sistema óptico en el que los rayos que parten de un punto se juntan en otro se denomina sistema estigmático. Cuando el sistema óptico no cumple esta propiedad, recibe el nombre de sistema astigmático. Por eso, alguno relacionará la enfermedad que tenemos en la vista que se llama astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? De que nosotros formamos las imágenes, observamos, porque los rayos confluyen en un punto, se dice que convergen, y yo puedo ver perfectamente esa imagen. Cuando esos rayos no convergen en ese punto, se torna una visión difusa. Entonces, ese es el astigmatismo que tengo yo, por ejemplo, uso lentes, porque sin los lentes yo veo borroso. ¿Y por qué veo borroso? Porque a una determinada distancia los rayos no se juntan, mis ojos no se juntan en el lugar que se tienen que juntar, entonces veo borroso. Esa imagen que ven ustedes en las películas, en la televisión, el que hace el cameraman, que hace un primer foco, ¿sí? Imagínense, hacen un foco de mí, entonces lo que está atrás se ve borroso. Después cambia el objetivo, ¿no? La lente, y hace un primer plano de lo que está detrás mío y en mí se ve borroso. Ahí va cambiando, ¿sí? La lente lo que va haciendo es enfocar lo que está acá o lo que está detrás. Cuando se ve borroso así, es porque los rayos no se están juntando en el mismo lugar, sino que o se juntan más atrás o más adelante, pero hacen ver una visión borrosa. Una cosa es que yo vea de menor tamaño o de mayor tamaño, una de las dos, que tiene que ver con la miopía o la hipermetropía, que es una enfermedad de la vista, y otra cosa es que vea borroso, que eso es el astigmatismo. Por eso define ahí un sistema estigmático, un sistema normal, un ojo normal, y astigmático, un sistema donde, por ejemplo, en un espejo, es un sistema óptico estigmático, un espejo plano, el que tienen ustedes en su casa, en su baño, o en su habitación. Y si esa superficie no está perfectamente pulida, es irregular, entonces los rayos, lo que uno ve que se refleja, no tiene nitidez. Entonces es astigmático, porque no está bien pulido, porque tiene suciedad, por lo que fuere. Bien, eso es otro concepto. Después, según la naturaleza, dice que las imágenes que se van a formar, cuando nosotros tenemos un objeto, ¿no es cierto? Vamos a tener un objeto acá, y vamos a observar una imagen del otro lado, que es lo que ocurre, por ejemplo, en un espejo. Nosotros, en el espejo se forma una imagen, esa imagen creemos que está ¿dónde? Adentro del espejo, o sea, del otro lado. Entonces, esas imágenes que se forman pueden ser reales o virtuales. Reales cuando se forman con la marcha de los rayos, o sea, tengo dos rayos y se forma una imagen real. Cuando no se puede juntar con los rayos reflejados, sino con sus prolongaciones, entonces tenemos una imagen virtual. Por ejemplo, cuando tenemos un espejo, esto sería refracción, ¿no es cierto? Es índice de refracción. Entonces nosotros tenemos un espejo, ¿sí? Tenemos un espejo acá, significa que está pulido de este lado izquierdo. Entonces yo tengo la normal, tengo un objeto acá, ese objeto, si yo tengo un rayo de luz, ese rayo de luz va a llegar al espejo y se va a reflejar. O sea, este rayo, si este es el objeto, este punto, el rayo incidente va a ser este, se va a reflejar con el mismo ángulo, este es el ángulo I, hacia la normal, y este es el ángulo reflejado, que ahí lo llaman I'. ¿Sí? Estos ángulos son iguales. I es igual
a I'. Con el mismo ángulo respecto de la normal, si acá hay 30 grados, acá hay 30 grados, se refleja. El objeto no está de este lado. Si esto es un espejo plano, el objeto ¿dónde se encuentra? Del otro lado, se encuentra acá. Si está perfectamente plano, a la misma distancia de acá se forma acá entonces la imagen. Pero si yo vengo con otro rayo hacia el espejo, este otro rayo cuando llega acá rebota para allá, ¿verdad? Respecto de la normal forman el mismo ángulo, pero este rayo en su prolongación va a dar acá, este rayo en su prolongación va a dar acá. Entonces la prolongación de los rayos, el rayo va hacia allá porque se refleja hacia allá, este rayo llega ahí, rebota y se refleja allá, todos los rayos de luz rebotan, pero su parte posterior del otro lado de ese rayo reflejado, esta sería la prolongación hacia el otro lado. Entonces acá se cortan las prolongaciones y acá forman la imagen. Esa imagen es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque no se forma con este rayo y con este rayo reflejado, sino que se forma con las prolongaciones. Entonces la imagen es virtual. Cuando se forma con estos rayos, hablamos de una imagen real. Después vamos a ver en las lentes cómo es esa imagen real. Según la posición puede ser derechas o invertidas. Yo, cuando me miro en un espejo, la imagen está invertida. Ahora, vamos a ver, respecto de la normal, que esto sería de este lado y de este lado, los dos son derechos. Lo que se ve invertido es la izquierda de la derecha, ¿sí? Ustedes saben que miran en un espejo, levantan la mano izquierda y el que está enfrente y están viendo ustedes como si levantara la mano derecha. Y según el tamaño pueden ser mayores o menores, en el caso de los espejos son iguales, pero en los espejos esféricos, ustedes agarran una cuchara y lo usan como un espejo en la parte interna, se ven de mayor tamaño. Si está pulido en la parte exterior, que se llama espejo convexo, como es que hay en la ciudad, controles de tránsito, que hay en algunas esquinas, ustedes miran el espejo y pueden ver a 90 grados si viene un vehículo del otro lado. En ese espejo están viendo el vehículo en un tamaño reducido, obviamente, no entra en el espejo. Entonces la imagen puede ser de menor tamaño, puede ser de mayor tamaño, dependiendo de a qué distancia se encuentra el objeto del espejo, eso en espejos curvos. En los espejos planos, si está perfectamente plano, ustedes se ven del otro lado del mismo tamaño. Y en algunos casos, algunas mujeres y hombres un poquito gorditos, cuando se miran en el espejo, dicen, no, el espejo ese está aumentando el tamaño. ¿Por qué? Porque probablemente el espejo ese no sea perfectamente plano. Si el espejo no es perfectamente plano, y tiene una pequeña pancita, o sea que se está deformado, no es muy plano, entonces sí va a alterar la imagen y va a hacer que yo me vea diferente. De hecho, que ustedes habrán visto en algún lado alguna superficie curva, espejada, y donde ustedes se ven de diferente tamaño. En la refracción pasa lo mismo. Cuando ustedes se miran en la pileta, los pies, ¿qué les pasa? Y se ven los dedos gordos, se ven cortos los pies, se ven como que son más petizos y más gordos. Allí el tamaño obviamente no es el mismo. Sabiendo que sí, tienen un tamaño definido, pero que cambia el sentido. Yo hablo de mis pies porque me estoy viendo en la pileta los pies. Ahora, si yo estoy viendo otro objeto, como puede ser un pescadito, no es del tamaño que lo estoy viendo. Es más pequeño o más grande, dependiendo de cómo sea esa visión y cómo sean los rayos y en qué lugar se encuentre el objeto ese y de qué lado, de qué parte estén ustedes. De qué medio, si están dentro del agua o fuera del agua, o si en vez de agua es otra sustancia. Bien,
Hay un convenio de signos, dice allí, para hacer el estudio de todo esto, y ese convenio de signos dice que las magnitudes y símbolos que hacen referencia son los mismos que los referidos al objeto, añadiéndose el símbolo prima, que dice que si a esto lo llamo la imagen I, a esto lo voy a tener que llamar I'. Siempre el objeto, o si esto lo llamo P, a esto lo llamo P'. Siempre lo que tenga el prima va a ser lo reflejado o lo refractado, o sea, la imagen, el objeto y la imagen siempre con prima, o sea, con supraíndice. Se considera que la luz se propaga siempre de izquierda hacia derecha, siempre de izquierda hacia la derecha. Si lo consideramos al revés, ya le vamos a cambiar los signos, entonces las distancias son positivas si se miden hacia la derecha, como el sistema de ejes, como tuviera el eje X. Todas las distancias hacia la derecha son positivas, las distancias hacia la izquierda son negativas. Bueno, los ángulos de incidencia y refracción tienen signos positivos si el ángulo medido desde el rayo a la normal, por el camino más corto, se gira en sentido horario. Caso contrario, los ángulos son negativos. Fíjense lo que dice. El ángulo entre el rayo y la normal se mide desde el rayo hacia la normal. Por supuesto que yo lo puedo medir así, en este otro sentido, dar la vuelta y completar así, pero no. El menor ángulo posible entre los dos. El menor ángulo es recorrer desde acá hacia allá, desde el rayo hacia la normal. Si esto es en el sentido horario, como está haciendo, el ángulo es positivo. Acá mido desde el rayo hacia la normal, entonces también es positivo. En cambio, en esta imagen que está acá, desde el ángulo hacia la normal es negativo. ¿Por qué? Porque en el sentido antihorario. En cambio, el rayo reflejado se mide desde el rayo hacia la normal y va en el sentido horario, o sea que este ángulo es positivo. ¿Esto va a cambiar? Sí va a cambiar porque acá va a ser el seno de un ángulo negativo y acá va a ser el seno de un ángulo positivo. Bien, esas son convenciones que se usan para la óptica. ¿Sí? Acá viene la parte de la geometría, ¿no? Es trazar los rayos, medir los ángulos y ver cómo se forma un objeto. Bueno, los ángulos formados por una recta y el eje se consideran positivos si al girar hacia la recta hasta hacerla coincidir con el eje, no, eso no interesa mucho. Y acá hay un dibujo, un esquema, de nuevo, donde lo que aparece acá, esa línea negra, es una línea que separa dos medios. A la izquierda tienen un medio N1, a la derecha un medio N2. Hay una flecha amarilla que sería el objeto. Hay un rayo incidente y cuando llega a la línea de separación, en ese punto tengo la recta normal, que sería perpendicular a esa curva. ¿A dónde es perpendicular? Bueno, es perpendicular en la tangente. ¿Se acuerdan que hay una recta tangente y una recta normal? Entonces, en toda curva, si esto es una línea de un espejo o de una lente, en cualquier punto, supongamos en este punto, si yo quiero trazar la normal, voy a pensar que hay una tangente a la curva que toca en un solo punto, y respecto de ese hay una normal, o sea, 90 grados. Entonces, respecto de ese normal que está dibujada allí, lo que hacemos es trazar el rayo refractado, el rayo rojo que cambia de dirección. Bueno, por algún motivo se forma el rayo, la flechita amarilla del otro lado, pero ¿cómo está? Está invertida. Entonces, es una imagen real, porque se forma con el rayo refractado, pero está invertida. ¿Y cómo? Y de menor tamaño. Cosa que ocurre con las lentes,
una lupa lo que nos hace es ver de mayor tamaño, pero según cómo la coloquemos, en alguna posición podemos hacer que se vea menor, de menor tamaño. Es decir, bueno, no, uno siempre piensa que uno usa lentes para ver, porque no ve las letras chiquitas y quiere ver de mayor tamaño. Sí, la miopía es lo más común, pero ustedes han visto lo contrario, que sería la hipermetropía, es que uno a veces quiere verlo de un tamaño normal, porque lo ve más grande, y es lo que hacen los abuelos cuando toman el diario, ¿no es cierto?, y lo tienen que alejar para leerlo. Como está muy cerca, no lo ven bien. Entonces lo alejan. El miope, ¿qué hace para leer? Lo acerca lo más posible, para aumentar el tamaño de la letra. En cambio, el abuelo, el que ya sufre la enfermedad, el desgaste de los años y todo lo demás, esa hipermetropía hace que lo tenga que alejar. Entonces, no todas las lentes son para miopes, sino puede ser para miope, hipermétrope o para astigmático. Inclusive ya saben ustedes que los lentes vienen ahora multifocales. Antes venían con una lente acá debajo que permitía leer de cerca y uno ver de lejos. Con diferente graduación, esas dos lentes, obviamente. Esos que eran bifocales, me permitían ver de lejos en la parte superior y en la parte inferior ver de cerca cuando uno quiere leer. Ahora vienen multifocales, significa que en diferentes partes se va a enfocar para adecuar el objeto a la vista de uno. Bien, hay un ángulo incidente, un ángulo refractado, y fíjense, la distancia de la flecha amarilla a ese punto de incidencia es S, y a la derecha le llamamos S'. La altura le llamamos Y, y la altura de la imagen Y'. Dijimos, las medidas que están a la derecha son positivas a partir de este punto, y las que están a la izquierda son negativas. O sea que S es negativo y S' debiera ser positivo. Lo mismo que Y es positivo porque se mide para arriba, e Y' va a ser negativo porque se mide para abajo. Se va a respetar esa simbología. Bueno, ahí hay un dato interesante. Dice, potencia de una lente es la inversa de la distancia focal, y aparece la dioptría, que es la potencia de una lente y equivale a 1 por m a la menos 1, o sea, 1 sobre m. La distancia, la potencia de la lente uno sobre m, o sea que la distancia, esa potencia es igual a 1 sobre la distancia focal. F es la distancia focal. Es la mitad del radio de curvatura. ¿Qué significa F, la mitad del radio de curvatura? Que si ustedes tienen una lente, en esta parte se ve así. Ustedes imaginen que acá tienen un corte de un espejo o de una lente esférica. Entonces acá tienen el radio. A la mitad del radio tienen el foco. Entonces la distancia focal, que llamamos F minúscula, esta distancia focal F es la distancia focal, es igual a 1/2 del radio, aproximadamente. O sea, la mitad del radio. Ustedes saben que el radio es la mitad del diámetro. El radio es la mitad de la distancia focal. Entonces, si yo tengo un radio de una esfera que tiene de radio igual a 2 metros, la distancia focal es 1/2. F en este caso va a ser igual a 1/2. ¿Por qué? Perdón, igual a 1 metro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es la mitad del radio. Si F vale 1 metro, si F es de 1 metro, entonces cuando yo reemplazo acá, la potencia va a ser igual a 1 sobre 1, o sea, una dioptría. Si el radio llega a ser de 4 metros,
¿sí? La mitad va a ser de 2. Entonces voy a tener 1 sobre 2, un medio de potencia, o sea, 0,5. ¿Qué es lo que le dicen a ustedes? Yo tengo aumento 0,5 en este ojo y en este tengo 1, o en este tengo 1 y en este tengo 2, o 3 en los dos, o 4, 5. Cuando aumenta F, disminuye la potencia, y cuando disminuye F, aumenta la potencia. Son inversamente proporcionales. Ahora, que tengo una potencia de una dioptría, significa que la distancia focal es de 1, significa que el radio es de 2 metros, significa que la esfera, de donde se saca el vidrio, la curvatura que tiene corresponde. A ver, ¿saben lo que es 2 metros? La altura de la puerta, de todas las puertas tienen aproximadamente 2 metros. Imagínense de radio una pelota que tiene radio de 2 metros. Es decir, que la pelota pasa el techo, llega hasta el tanque. Esa pelota, si fuera de vidrio, tiene una curvatura. Entonces yo lo que hago es cortar un pedacito de esa curvatura, de esa esfera. Entonces eso da la curvatura. Esa porción de lente que va puesta después en el anteojo, esa porción de la lente tiene una curvatura perteneciente a una esfera que tiene 2 metros de radio. Entonces la dioptría que tengo ahí es de una dioptría, tengo aumento 1 en un ojo. Si yo achico la esfera, ¿qué pasa? Se hace más curvado, tiene menor radio, por lo tanto tiene menor distancia focal. Imagínense que ahora tengo 1 metro de radio, o sea que la pelota tiene de diámetro 2 metros. Imagínense una pelota que llega a la altura de la puerta. Si eso que tiene 1 metro de radio, la distancia focal es 1 medio. Entonces, si F vale 1 medio, 1 dividido en 1 medio me da 2, quiere decir que ahí tengo aumento 2. O sea que de esa pelota saco un casquete, un pedazo de esfera, y esa curvatura hace que la lente tenga una potencia de 2 dioptrías. Cuanto más chiquita es la pelota, más curva es la lente. Y cuanto más curva, mayor aumento tiene, porque cada vez es menor el radio, es menor la distancia focal, entonces el cociente de 1 sobre F se hace cada vez mayor. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Aumenta F, disminuye P. Si disminuye F, aumenta la potencia. Entonces cuando hablamos de que una persona, ustedes han visto antiguamente, ahora las lentes se hacen bien delgadas y ha cambiado mucho, ¿no? Ha mejorado mucho las técnicas para ver mejor. Pero antiguamente, hace muchos años atrás, uno veía una persona con unos culos de botella, le decíamos culo de sifón, unos tremendos vidrios, que en realidad ese vidrio lo que tenía era mayor curvatura. Cuanto más chiquititos son a la esfera que pertenecen, mayor es la potencia de la lente. Entonces ya tenía aumento 4, 5, hasta 10, 12. Esos que ya casi no ven nada, ¿no? Que se lo tienen que acercar ahí muy, muy cerca para poder visualizar. Esa es la potencia y eso es lo que se mide en dioptrías. Porque uno cuando le pregunta a la gente, ¿qué aumento tenés? ¿Qué te dicen? Tengo 1,5 y 2, o 0,75 y 0,5. Y yo le pregunto, 0,75 y 0,5, ¿qué es? Es la potencia de la lente. ¿Qué significa? Que esta lente tiene una curvatura y que esa curvatura va a depender, ¿sí?, del radio de la esfera con la cual coincide esa curvatura. Entonces, no es que fabricamos una esfera de cristal de 2 metros y le vamos cortando los pedacitos, sino que corresponde a ese tipo de curvatura. Eso es interesante porque tiene que ver con nosotros y con algo que es cotidiano. Todo el mundo está pensando en eso. Bueno, vamos a ir a algo más. Bueno, acá hay fórmulas y que ustedes no le van a dar mucha importancia, que en el apunte yo les voy a sacar esas fórmulas. Fórmulas, como hay muchos desarrollos de fórmulas que no tienen mucho sentido, que a ustedes no les, como profesores de matemática, no les interesa. Aumento, profundidad de un objeto,
Y acá empezamos con espejos esféricos. Los espejos planos no tienen nada en particular, es lo que yo les mostré en un espejo plano. ¿Sí? Hay una parte pulida, ¿sí? Esa parte pulida es la del espejo. Del otro lado ustedes han visto que se le pinta al vidrio, se lo pinta de negro. ¿Sí? Y el rayo refleja ahí, y la imagen siempre es virtual de igual tamaño. ¿Sí? Recordemos, es derecha porque yo me veo y estoy derecho, estoy parado de pie, pero es invertido solamente lo que llamamos la derecha, el perfil, ¿no? De izquierdo y derecho. En cambio, en un elemento esférico tenemos dos tipos de espejos: espejos cóncavos y espejos convexos. Yo voy a dejar de compartir acá la pantalla, ¿eh? Y en el pizarrón vamos a ver que hay dos tipos de espejo. Vamos a subir la cámara. Vamos a borrar. Entonces, con un compás, obviamente, nosotros hacemos centro en algún lado y trazamos, ¿sí?, un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia tiene un centro y obviamente hay allí un radio. Este espejo, si está pulida la parte interior, es un espejo cóncavo. Estamos hablando de espejos esféricos. Espejos esféricos. Dentro de los espejos esféricos, el espejo cóncavo es el que tiene pulida la parte interior. Entonces, a la mitad de esta distancia tengo lo que llamamos foco, un foco F. Entonces, hay una reglita que sería la marcha de los rayos. Nosotros vamos a situar un eje por donde estaría el foco y el centro, digamos un eje de simetría, y respecto de ese eje, que pasa por el centro y pasa por el foco, tenemos en un caso que un rayo de luz paralelo al eje se refleja, un rayo de luz paralelo al eje se refleja por el foco. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tomamos una escuadra, una regla, y trazamos un rayo de luz paralelo al eje, significa que venimos con un rayo en esta dirección, rayo incidente paralelo al eje. Cuando llega al espejo, se refleja pasando por donde, por el foco. Y este va a ser el rayo reflejado. Perdón, sí, reflejado, dije bien. Pues uno se confunde reflejado y refractado. Segundo, un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje. Entonces, con otro color, un rayo, vamos a cargar un poquito de tinta al azul.
Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Que si hay un rayo que viene y pasa por el foco. Entonces, nosotros vamos a tomar este rayo, va a llegar al espejo, este sería el rayo incidente, viene hacia el espejo y acá cuando rebota, rebota como paralelo al eje. Este sería el rayo refractado. Entonces, se supone que el objeto se encuentra en esta posición. Vamos a suponer que ustedes tienen una velita acá. Entonces, este punto está en el mismo eje, se va y viene por el mismo lado. En cambio, este rayo rebota y va hacia allá. Este rayo rebota y va hacia allá. Viene paralelo, pasa por el foco. Pasa por el foco, sale paralelo. ¿Dónde se cortan? Se cortan acá. Quiere decir que este punto P, su imagen es este punto P'. Quiere decir que esta vela que está acá se la ve acá como invertida, se la ve al revés. Que vayan y busquen una cuchara o un cucharón y mírense en el cucharón y se van a ver al revés. ¿Cómo va a ser la imagen? Va a ser de menor tamaño. Esto es una construcción geométrica, de allí la óptica geométrica. ¿Dónde está el objeto? Está situado más allá del centro. Si yo lo coloco en el centro mismo, el otro rayo que va a pasar por el foco se va a reflejar y va a formar la imagen debajo del centro. Va a ser del mismo tamaño. Acá es de menor tamaño. Si yo lo sitúo más adelante, el rayo que pasa por el foco se va a abrir mucho más y la imagen va a estar más lejos. Va a ir, a medida que yo me voy acercando al foco, la imagen se va agrandando. Y hagan la prueba ustedes de mirar e ir acercando. Cada vez que se van acercando más, cada vez se van a ver más gordos de mayor tamaño. Hasta que en un momento que esté en el foco va a desaparecer la imagen. Vamos a ver cada uno de esos casos y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 posiciones diferentes dentro de un espejo cóncavo. De la misma forma lo vamos a hacer con el espejo convexo. ¿Qué otro rayo me falta? Que tercero, si el rayo pasa por el centro, se refleja sobre sí mismo. ¿Qué significa? Que si el rayo pasa por el centro, va y vuelve por el mismo lado. Vamos a suponer que el espejo continúa acá, entonces un rayo que pasa por el centro, este es el centro, vamos a correr un poquito. Entonces, este rayo ¿sí? Se va a reflejar, o sea, este rayo va a venir así y se va a reflejar por el mismo lado. Entonces no va a cambiar, por supuesto. Lo tendría que haber dibujado desde el inicio del objeto, perdón. Pero no me coincidía, por eso estaba viendo dónde estaba. Entonces, este otro rayo incidente pasa por el centro,
pasa por el objeto y vuelve a reflejarse por el mismo lado. Así como viene, se va. Yo lo había hecho con línea punteada, para diferenciarlo de los otros. Entonces, esos son los rayos. Rayo paralelo al eje se refleja por el foco, rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje, y rayo que pasa por el centro vuelve por el mismo lado. Con esos tres tipos de rayos, tomando dos de ellos nada más, no hace falta que sean tres, con dos rayos de ellos, donde se cortan los rayos reflejados, este es un rayo reflejado, este es el otro rayo reflejado donde se corta, tengo justamente ese punto que es equivalente a este punto. Entonces, ese punto es este punto, y allí formamos entonces la imagen. Este es el otro objeto, y esto que está acá es la imagen. Y alguien podría preguntar, ¿y si no es paralelo, ni pasa por el foco, ni pasa por el centro? ¿Qué pasa con otro rayo? Un rayo cualquiera. Y no pasa nada. Tendría que pensar, vamos a hacerlo con otro color, ¿qué pasa con un rayo de esta forma? Un rayo cualquiera. Ese rayo no es paralelo al eje. No pasa por el foco ni pasa por el centro. Recuerden que aquí está el foco y que aquí está el centro. Entonces, este rayo, si viene de esta forma, un rayo incidente, cuando incide acá, la ley de reflexión dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Entonces, tendría que tomar la tangente a esa curva en ese punto, o sea, la tangente a la curva sería una cosa así, y respecto de esa tangente, trazo ¿qué cosa? La perpendicular, o sea, 90 grados, de esa tangente voy a tener la normal. Esta va a ser la normal. Entonces, mido el ángulo respecto del rayo, respecto a la normal, y con el mismo ángulo incidente voy a tener el mismo ángulo reflejado. Quiere decir que mido ese ángulo y lo traslado allí. Bueno, va a salir en esa dirección el rayo. Este rayo que venía así se va a reflejar así. Rayo incidente, rayo reflejado. ¿Por qué? Porque ahora este ángulo, ¿sí?, es el ángulo R, o I' habíamos puesto. Ángulo incidente, ángulo reflejado. Le llamamos R refractado, ¿sí?, cuando hablemos de refracción. Acá en la reflexión estamos hablando, obviamente, de reflexión de espejos esféricos. Entonces, si tengo otro espejo curvo que no sea esférico, pero es curvo, yo en el punto de incidencia del rayo trazo la tangente. Y respecto de la tangente trazo la perpendicular, que es la normal. Entonces, con la normal voy a medir el ángulo incidente, y con ese mismo ángulo, y es igual a I'. O sea, este ángulo es de 60 grados, entonces este ángulo es de 60 grados, así sale el rayo y se va a donde esté aquí. Bien, estos serían los conceptos básicos de la óptica geométrica para trazar imágenes, que es lo que vamos a ver nosotros entre hoy y el viernes. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Bueno, no quieren preguntar nada. Nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere. Bueno, parece que se han Chao, dormido. profe. Chao, chicos. Nos vemos el miércoles en análisis. Y si no, el viernes en geometría. Nos vemos, profe. Chao, chao.